El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De verdad te digo, le dijo el Señor Jesucristo a ese hombre en aquella noche: Nicodemo, de verdad te digo que tienes que nacer de nuevo. Porque si no nacieres de nuevo, no podías ver el reino de Dios. Jesucristo le dijo a ese hombre que en aquella noche le visitó. Probablemente todos los apóstoles estaban durmiendo. Solo uno estaba despierto, probablemente, que era aquel que en el Evangelio de Juan dice: aquel discípulo que el Señor amaba. El Señor amaba a todos los discípulos. El Señor ama a todo el mundo. Pero este discípulo, él había comprendido el amor que el Señor tenía con él. Él estuvo presente cuando de noche vino este hombre y dijo: Señor, sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Lo que este hombre no sabía, que aquel hombre que ellos admiraban, ese carpintero de Galilea, no solo era enviado de Dios, sino que él había venido de Dios. Aquel hombre a quien él le preguntó esa pregunta, y él le dijo: de verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ni puedes verlo, ni puedes entrar en él. Nicodemo dijo: ¿cómo vas a suceder eso? ¿Puedo entrar yo de nuevo en el vientre, en el cuerpo de mi madre siendo viejo? Y el Señor dijo: mira, este nacimiento no viene de tu mamá. Este nacimiento viene del Espíritu Santo de Dios y del agua. Esa agua que fue prometida en el profeta Ezequiel, Jeremías. Esa agua que nos iba a purificar. Es el agua de la palabra. Es el agua del bautismo, pero también son las lágrimas de Jesucristo que nos limpió, purificó.
Nosotros es importante saber que en aquel momento que tú le pides perdón a Jesucristo, naces de nuevo. Toda persona que cree en Jesucristo, que cree en Dios el Padre y en el Espíritu Santo de Dios, en el momento que le pide perdón a Jesucristo, nace de nuevo. El nuevo nacimiento, como lo comenta en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, y luego en otros pasajes, porque en Juan dice que tenemos que nacer por el Espíritu y el agua. Pedro dice que somos nacidos de nuevo por la palabra. La palabra que nunca se irá de nosotros. Los collados, todo, la hierba, las flores y su gloria, todo desaparecerá, pero no la palabra eterna que se queda en nosotros. En este seminario que estamos dando al aire, un seminario de crecimiento espiritual bajo la gracia. ¿Por qué he cogido ese título, bajo la gracia? Porque todos nosotros cristianos estamos en peligro de convertirnos en personas complicadas y muy legalistas. Tenemos que saber y que nunca se nos olvide que en el momento que nosotros vinimos a Jesucristo, nosotros venimos a Jesucristo porque el Espíritu Santo dejó caer, fluir y revelarse la gracia de Dios en la persona de Jesucristo sobre nuestra vida. Por gracia somos salvos. Es esa gracia que nos fue dada, como dice segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. La gracia que nos fue dada antes de los siglos. La gracia existía antes que el pecado. Por eso, la gracia siempre vence al pecado. La gracia existía antes de la fundación del mundo. Esa gracia nos fue dada, pero no se manifestó hasta que en aquel lugar, en aquella noche, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, una jovencita, probablemente 15, 16, 17 años de edad, Miriam, María, prometida a un hombre también joven, Joseph, en hebreo, Dios añade. Así se traduce, Dios añade. Cuando ella dio luz, rodeado, no de personas, no de familiares, no de personas que estaban recibiendo a ese bebé, cuando el Mesías Jesucristo nació, cuando Él nació en aquel momento, estaba rodeado de animales. Era semejante a Adán en el jardín Edén. Cuando Dios lo formó y Adán abrió los ojos, lo primero que vio eran los animales que la rodeaban. Y Jesucristo nació y la gracia se reveló y la verdad vino a nosotros. Cuando nosotros pecamos, y nosotros no pecamos, o mejor dicho, nosotros no somos pecadores porque hemos pecado. No. Nosotros pecamos porque recibimos de Adán esa naturaleza de pecador. Nosotros nacimos con la tendencia, con el ser atraído al pecado.
Nosotros nacemos con esa atracción al pecado. Es la carne que es atraída por el mundo y la tierra, porque de la tierra fuimos tomados. Del polvo fuimos tomados y al polvo regresaremos. Pero eso es el cuerpo. Y cuando el ser humano nace, él nace como un bebé, y ese bebé, de principio, experimenta la gravitación de la Tierra. Pero lo mismo que hay una gravitación, atracción de la Tierra, lo existe también del pecado. Pero cuando Jesucristo nació, cuando Él vino a la Tierra, tienes que saber algo de Jesucristo. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él fue engendrado. Eso sí, pero no creado. Jesucristo era eterno, preexistente. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a crecer de nuevo. Y para crecer en el espíritu como cristiano, seas católico, evangélico, adventista, bautista, ortodoxo o de cualquier otra denominación, hay cosas claves que tenemos que conocer y se nos tiene que revelar. El fundamento es intocable. Ahí nada se discute. El apóstol Pablo dice en primera carta de Corintios 3:11 que el fundamento de todo es la persona de Jesucristo. El fundamento de todo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es intocable. Pero luego, detrás del fundamento dice que cada uno vea cómo edifica encima. Eso lo aprendí yo una vez cuando estuve de visita en Florida, en los Estados Unidos. Un amigo pastor había comprado un lote de tierra, pero una empresa, ella había preparado el fundamento de todas las casas. Cuando fuimos para allá, creo que se llamaba Orange County o algo así, algo con Orange. Y cuando fuimos para allá, había un campo grandísimo. Habían calles, habían faroles de luz y había fundamentos para todas las casas que se iban a edificar. Esa empresa no vendía las casas. Ellos te vendían un terreno y en el terreno ellos ponían un fundamento de hormigón. Lo interesante es que todas las casas que se iban a edificar, todas tenían en el mismo lugar la puerta, en el mismo lugar entraba la corriente de luz y en el mismo lugar estaba el baño, la cocina. Todo era inmenso, grande, pero todos, no había ni una casa edificada, pero el fundamento ya estaba hecho. Él me dijo que se había comprado una casa. Cuando fuimos para allá, no vi ninguna casa. Solo vi fundamentos prefabricados. Todos tenían el mismo fundamento. Todos entraban por la izquierda, había una escalera de 2 escalones. A la derecha, si no me equivoco, estaba el baño, la cocina, y al final estaba la sala de estar. Pero
No había ni una casa, solo el fundamento. Cuando al año después regresé, todas las casas estaban edificadas, todas completamente. Pero ninguna casa se parecía a la otra. Cada uno edificó como él quiso edificar su casa. Pero todos tenían el mismo fundamento. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, la persona de Jesucristo, sus palabras, su obra, su preexistencia, su autoridad, su sacrificio, su dolor, su muerte y su resurrección y su regreso es indiscutible. El fundamento es la persona de Jesucristo. Luego, encima de ese fundamento, cada uno edifica como quiere edificar su casa. Sea la iglesia bautista, sea la iglesia anglicana, sea la iglesia adventista, sea la iglesia católica o evangélica, ortodoxa, cada uno edificó a su forma, pero todos tienen el mismo fundamento. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Eso es intocable, o como dice el inglés, untouchable. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, como dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios, capítulo 5, 17, si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. No es una criatura renovada. No es una criatura reformada. No es una criatura pintada. No. De modo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, y el nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta. Uno nace de nuevo y luego descubre el nuevo nacimiento y la nueva vida. Uno entra en el reino de Dios por el nuevo nacimiento que provocó el Espíritu Santo y luego descubres el poder, la presencia y la autoridad de ese presente eterno reino. Pero para crecer sanamente es importante saber que hay cosas que se necesita como cristiano. Si quieres crecer sanamente, si quieres crecer y ponerte fuerte en el espíritu, hay cosas que tienes que saber. Primero, tienes que saber que todo lo que tú y yo necesitamos se llama una cosa: revelación. Revelación es que el Espíritu Santo te revela una verdad. Una verdad se puede entender en la mente, captar con la inteligencia, pero solo vivir bajo la revelación en el corazón. ¿Qué son revelaciones que necesitamos? Necesitamos primero la revelación sobre la persona de Jesucristo. Segundo, sobre la persona de Dios el Padre, nuestro Padre. Tercero,
Es importantísimo tener una revelación sobre la persona del Espíritu Santo. No solo sus dones, talentos, llamados o influencia. No. La persona. Luego necesitamos, para crecer sanamente, una revelación que es todo por la gracia. Si dices que eres cristiano y no vives en la gracia, siempre te vas a sentir agobiado, atormentado, inseguro. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener el testimonio que de verdad la gracia está en tu vida. ¿Cuál es el testimonio que la gracia está en tu vida? Es la paciencia, el perdón, la fe y la perseverancia. Cuando tú vives bajo la gracia, tú sabes que eres una hija y un hijo de Dios. Tú no solo eres un siervo, eso es lo que haces en el ministerio, pero tu relación con Dios el Padre no es primordialmente de siervo, sino de hijos. Es interesante que la palabra discípulo aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en la carta de los Hechos, aproximadamente 269 veces. Pero a partir de la carta de los Hechos, ya no aparece el término discípulo, sino de repente el apóstol Pablo nos revela lo que significa ser una hija y un hijo de Dios. Porque un discípulo es un alumno del Señor, pero un hijo es parte de la familia del Señor. Luego es importante tener una revelación sobre la gracia, como dije, pero también es importante conocer la importancia del reino de Dios, el reino de los cielos. Y, lamentablemente, luego hay otra cosa que teníamos que aprender todos. Es una revelación sobre la iglesia. El que no conoce la iglesia, divide la iglesia, daña la iglesia. Una iglesia no se visita. Uno es parte de la iglesia. Probablemente uno de los puntos más débiles entre muchos cristianos es tener una revelación sobre la iglesia, la importancia de la iglesia. Es tan importante que hay 3 versículos que a su momento, cuando dé esta enseñanza sobre la importancia de la iglesia, hay 3 versículos que dicen que si no estás incorporado en una iglesia local, que no recibes tu herencia en el Espíritu. Tremendo. Por eso, tienes que saber. Algunos dicen, mi iglesia es la única. No, estás equivocado. O la iglesia católica es la única. Estás equivocado. O nosotros evangélicos somos lo único. Estás equivocado. Jesucristo no tiene muchas iglesias.
Esto solo tiene una. ¿Quién o qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo son personas que creen en Jesucristo, en su persona, que han nacido de nuevo y que saben que Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo no vino para levantar una institución o edificios. Tú y yo que creemos en Jesucristo, ya te puedes llamar católico, evangélico, adventista, lo que sea, tú y yo somos la iglesia. Somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, edificadas en el Espíritu. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso, no existe ni una iglesia que sea solo la única. Toda iglesia que diga que es la única iglesia, en verdad es una secta. Todo lugar donde te obligan a rebautizarte es una secta. Porque Jesucristo solo tiene una iglesia. Y la iglesia de Jesucristo son todos los que confían, conocen y viven con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero una de las cosas más importantes para crecer sanamente en el Espíritu es tener una revelación sobre esto. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la persona de Jesucristo? Porque si no tienes una revelación sobre quién de verdad es Jesucristo, siempre le darás más lugar a los demonios, al mundo, al diablo y al pecado. Porque si no te es revelado que Jesucristo es Dios y hombre a la misma vez, siempre vas a pensar que Satanás y sus demonios pueden hacer lo que quieran. Déjame explicarte. Cuando uno no sabe, conoce realmente quién es Jesucristo, detrás de cada problema ve un demonio y ve la influencia de Satanás. Pero el día que por la gracia de Dios recibes la revelación, ¿quién es Jesucristo de Nazaret? Jesucristo, el Hijo de Dios. El día que el Espíritu Santo de Dios, y solo Él te lo puede revelar, te revele que solo hay un camino hacia el cielo, que es Jesucristo. Solo una puerta se te abre hacia el Padre, que es Jesucristo. Solo hay una luz que te guía, que es Jesucristo. Solo hay un pan que te alimenta, que es Jesucristo, el pan del cielo. Solo hay un pastor que dio su vida por ti, que es Jesucristo. Todo se concentra en la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Yo os invito a abrir conmigo, por favor, el Evangelio del Señor Jesús, según Juan capítulo 7, y vamos a leer juntos a partir del versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí
y beba. Jesucristo es la fuente de esa agua inagotable. Esa agua que te alimenta, te inspira, te aviva, te purifica. Ese agua, ese río de agua que te lleva al propósito de Dios en tu vida. Si alguien tenga sed, ¿de qué uno puede tener sed? No solo de agua con gas o sin gas. No. Hay otra agua, otra sed en tu alma. Y esa sed es de saber de verdad quién es Dios. El Padre, quién es Dios, el Hijo, Jesucristo, y quién es Dios, el Espíritu Santo. Hay una sed profunda de conocer la vida. La vida sin Jesucristo se llama biología. La vida con Jesucristo se llama la vida eterna y en abundancia. Oye lo que dice Jesucristo. El que cree en mí, en la persona de Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos? Los ríos son una persona. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo solo se recibe cuando uno cree y conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. Esto es Juan 7, 37 al 39. Pero oye lo que dice, el que cree en mí. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo dice como dice la Escritura. Normalmente en el Nuevo Testamento hay otro término que se llaman las Escrituras. Cuando se habla de las Escrituras, tienes que saber que los judíos dividían hasta hoy. Ellos tienen lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Para nosotros son 39 libros, ellos los cuentan de otra forma. Ellos tienen la Torá, que es la ley de Moisés, tienen los profetas y las Escrituras. Cuando se habla de las Escrituras, se habla de algo muy específico. Pero cuando se habla de la Escritura, se habla primordialmente de todo el Antiguo Testamento. La Escritura empieza con el libro de Génesis y termina en el libro de el profeta Malaquías, y de nuevo reinicia la Escritura con el Evangelio de Mateo y llega hasta el Apocalipsis del Señor Jesucristo. La Biblia es la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Por qué es importante creer en Jesucristo como dice la Escritura? Porque hemos leído antes que Jesucristo preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles dijeron: Señor, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Si tú hoy preguntas, como yo tuve
unos amigos hindús. Y ellos me vieron leer la Biblia. Y me preguntaron, ¿tú crees en Dios? Dije, sí, yo creo en Jesucristo. Y ellos me dijeron, nosotros tenemos más dioses. Digo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo vas a tener más dioses? Es como el embarazo, le dije. Solo puedes tener un padre y una madre. No puedes tener dos padres. Y me dijo, ¿qué tiene que ver eso con los dioses? Digo, mucho. Porque el único Dios, el eterno, el verdadero, hoy es mi Padre. Ellos me dijeron que tenían miles y millones de diferentes dioses. Si tú preguntas, como fui a un mercado medieval y estuve hablando con algunos que vendían piedras, entre comillas, mágicas. Otros abrazaban árboles. No, serio. Y entonces hablamos y me dijeron, sí, yo creo en ese Jesús. Es un maestro de la luz. El otro le llamaba un ángel. En otro lugar le llamaban un sabio. Si tú hablas con un musulmán, te dirá que es un profeta. Si tú hablas con otra secta, te dirán cualquier cosa. La pregunta es esto. La pregunta no es lo que los otros dicen. Tú no vas al cielo por lo que otros dicen. La pregunta es, ¿qué dices tú quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo tenemos que saber. Él es el Hijo del único Dios viviente. Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos. Él, todo el tiempo preexistente, estaba con el Padre. El eterno Dios, el que habló al principio, dijo que sea luz. Fue el Padre que habló. Fue el sonido de la palabra, que es el Hijo, que sonó. Y fue el Espíritu Santo que actuó. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y en la persona del Espíritu Santo. Jesucristo, antes de venir a la tierra, antes de nacer como ser humano, para salvarnos, Él siempre estaba con Dios el Padre en el cielo. En el cielo, en la eternidad, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, que en ese momento en el cielo, su nombre no era Jesucristo, su nombre era el Verbo, su nombre era en griego Logos, o como dice en hebreo, Dabar. Jesucristo, toda eternidad estaba con el Padre. Jesucristo era Dios, es Dios, desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo en el cielo era llamado el Verbo, la palabra. Por eso la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios, la expresión de Dios, es su presencia en su palabra, su poder, su vida, su energía, como dice
Hebreos 4:12, la Biblia describe una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es aquel verbo que dice Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne. ¿Por qué? Porque Él vino como Salvador. Y para poder salvarnos, Dios el Padre no pudo enviar a Miguel, al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel. Tampoco podía enviar a Jesucristo solo como Dios. ¿Por qué? Porque fue un ser humano que perdió la batalla contra el diablo, que fue Adán. Un hombre de carne y sangre. Y si Dios el Padre quería salvarnos, solo era posible, atención, a través de carne y sangre. ¿Por qué? Porque Satanás le quitó a un hombre de carne y sangre, Adán, el primer Adán, el poder y la autoridad. Era ilegal, sí, pero se lo robó. Y si alguien quería salvarnos, si alguien quería recuperar a toda la humanidad para el Señor, si alguien quería vencer a Satanás, tenía que venir en carne y sangre. Por eso dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre tuyo, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Dice la Biblia, para librarnos del temor de la muerte y para ayudarnos a todos aquellos que son tentados, porque Él fue tentado, pero sin pecado. Pero para destruir el imperio de la muerte, el imperio que tenía Satanás, la muerte no se pudo vencer con la vida. Dame un momento, te lo explico. Para vencer la muerte, el Mesías Jesucristo tuvo que venir en la carne, porque la carne atraía la muerte. Pero la carne de Jesucristo era la misma carne que nosotros, la misma sangre roja, pero era la sangre del Padre en el cielo. Y cuando Jesucristo nació en la tierra, era completamente carne y sangre. Jesucristo era de carne y sangre. Era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Y cuando Él nació en aquel establo allí en Betlehem, en Belén, la muerte identificó a aquel bebé como víctima. Y la muerte sabía, antes o después, yo tengo derecho sobre ese cuerpo. Porque la muerte pensaba que antes o después ese cuerpo iba a pecar. Pero lo que la muerte no sabía, que por primera vez en toda la historia, ese cuerpo no iba a pecar. Esa sangre no se iba a contaminar. Ese hombre llamado Yeshua no se iba a someter al poder de Satanás ni del pecado. Pero ese hombre era hombre de naturaleza, completamente como tú y yo,
pero era Dios en su identidad. Cuando Jesucristo vino, y en los próximos estudios bíblicos os daré una enseñanza sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Uno de los títulos más majestuosos de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue latigado por los romanos, la muerte pensaba, antes o después, yo tendré autoridad sobre ese cuerpo. Y cuando ese hombre fue llevado a la cruz y los romanos traspasaron los pies, las manos, la muerte pensaba, yo tengo autoridad sobre ese cuerpo como la he tenido sobre todos los cuerpos. Porque todo lo que es visible es temporal. Todo lo que es vida biológica, antes o después experimenta la muerte. El imperio de la muerte. Y Jesucristo vino, Él es la vida eterna. Y cuando Él vino y vivió en ese cuerpo que nunca pecó, fue tentado, sí, pero nunca pecó. Cuando Jesucristo es llevado a la cruz, la muerte pensaba, porque es el imperio de Satanás, si no me quieres servir durante la vida con el pecado, ahora me vas a servir porque yo tengo el imperio de la muerte, pensaba Satanás. Pero cuando aquel hombre en la cruz fue elevado y de repente dijo las palabras, Eloí, Eloí, lema sabachthani. De repente todo el pecado del ser humano fue derramado sobre esa persona. Él llevó nuestro pecado a la cruz. Él se convirtió en pecado. Él se llevó la enfermedad. Él se llevó la maldición y la muerte. Estaba esperando que este hombre deje de expirar. Y déjame decirte una cosa, querido oyente. Jesucristo no podía morir en la cruz mientras Él hablaba. ¿Sabes por qué? Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Mientras Jesucristo hablaba, su propia palabra lo sostenía con vida. Él es la vida eterna. Y cuando Jesucristo decidió de no hablar más, en total 7 veces habló, allí crucificado. Cuando decidió de no hablar más, hizo su último respiro y dijo, Tetelestai. En griego, todo está pagado, toda la deuda está pagada. En ese momento la muerte se le echó encima, se sujetó a ese cuerpo. Pero lo que la muerte no sabía, que había sucedido un problema. Cuando ese hombre en la cruz murió a las puertas de Jerusalén y fue sepultado y vigilado por los soldados, ¿desde cuándo es necesario vigilar los muertos? Hasta los romanos le tenían miedo en la muerte. ¿Cuánto más le tendrá Satanás miedo a Jesucristo en la vida?
Y a los 3 días, la muerte, sujetando ese cuerpo en aquella tumba, con una piedra por delante, aquella piedra fría. Tienes que imaginártelo, que Satanás es el que estaba encargado que todo ser humano peque. Porque en el momento que el ser humano peca, la muerte tiene el derecho de sujetar ese cuerpo. Y yo me lo imagino así, que Satanás, cuando Jesucristo fue sepultado en la tumba de José de Arimatea y pusieron la piedra por delante, yo me lo imagino que Satanás le dijo a la muerte: "Shh, cuídamelo". Y que la muerte dijo: "Un momento, para. ¿Qué te voy a cuidar si está muerto?". Y el diablo dijo: "Aún eso, cuídamele". Seguro que la muerte dijo: "Qué cosa más rara. Si está muerto, está muerto". Imagínate que la muerte se sentó enfrente al cuerpo de Jesucristo. 3 días. Cuando lo bajaron de la cruz, la temperatura bajó de su cuerpo. Cada vez más frío. Lo enrollaron en ese lino, lo pusieron en la tumba y la muerte vigilando a un muerto. Pero a los 3 días se oyó un sonido del cielo. El Ruach de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, entró a ese lugar. Y de repente, ese cuerpo, esos pulmones, de repente se oyó este sonido. Y el corazón empezó, bum, 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 bum. Y la sangre empezó a circular en ese cuerpo. Y la temperatura empezó a subir. Yo estoy convencido que la muerte cayó pata arriba. Seguro llamó al diablo y dijo: "Diablo, ¿a quién has dejado entrar en nuestro imperio de muerte?". Y el diablo dijo: "A un muerto". Yo me lo imagino que la muerte dijo: "Sí, sé que estaba muerto, pero quiero preguntarte una cosa. ¿Hiciste tú tu trabajo, diablo?". Y el diablo probablemente dijo: "¿Por qué me preguntas? Tú haz tu trabajo". No, diablo, tengo una pregunta. Pregunta, diablo. Yo sé que con todos haces un buen trabajo. Pregunta, ¿hiciste con este hombre también el mismo trabajo que con todos? Y yo estoy convencido que Satanás no pudo contestar. Y la muerte dijo: "Un momento, a ver, ¿has dejado entrar a nuestro imperio de la muerte a un hombre que nunca pecó?". Y Satanás no le pudo contestar. Y la muerte le miró, seguro con esos ojos de miedo, y dijo: "Si tú no pudiste hacer tu trabajo, yo tampoco. Porque es el pecado que me da la autoridad y el poder de sujetar todo cuerpo. Pero si este hombre nunca pecó, yo no tengo ninguna autoridad". Y de repente me imagino
que ese hombre se sentó sobre esa piedra y teniendo a Satanás y a la muerte delante suya, le dijo: las llaves, dame las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo venció a la muerte con la muerte inocente. Jesucristo es Dios. Jesucristo vive. Jesucristo regresa. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el único Salvador. Pon tu vida en las manos de Jesucristo. Pon tu vida bajo la gracia de Jesucristo. Él te va a perdonar todos los pecados. Él te va a librar de todo poder diabólico. Te sanará, te restaurará, te dará vida eterna.